Bienvenidos educandos de octavo grado al campo del conocimiento español, en el área de comunicación. Hoy abordaremos el contenido, discursos formales e informales. Soy la docente Blanca Dina Funes. Las expectativas de logro para el tema de hoy son las siguientes. Desarrollan estrategias en el manejo de distintas técnicas comunicativas en contextos discursivos formales e informales. Además, identifican el contenido semántico de discursos formales e informales. Este es el tema que nos ocupa, discursos formales e informales. Retroalimentemos un poco, vamos a repasar qué es el lenguaje. Sabemos que el lenguaje es la capacidad inherente del ser humano que le permite comunicarse a pesar de cualquier obstáculo. Es decir, que desde que nacemos, todos los seres humanos tenemos la capacidad de comunicación. Al inicio lo hacemos con llanto, después con pequeñas palabras y finalmente con conversaciones o discursos más elaborados. Y de la manera que sea, por señas, por gestos, siempre nos estamos comunicando porque somos seres sociales. Además, el lenguaje también es un proceso dinámico social que está cambiando continuamente. Como sabemos nosotros, los seres humanos cambiamos, las sociedades cambian y la lengua pues lo hace de la misma manera. Va cambiando conforme nosotros vamos cambiando nuestras costumbres. Por eso dice que es un proceso dinámico social. Se mueve conforme los seres humanos también lo hacen. También podemos entender el lenguaje como un medio por el cual transmitimos todo tipo de información. Pueden ser pensamientos, sentimientos, opiniones, etc. Siempre estamos transmitiendo lo que sentimos y lo que pensamos. Bien. Ahora pensemos en lo que es la lengua. La lengua es como un código. En nuestra memoria tenemos alojado ese sistema que lo aprendemos de memoria desde que vamos al primer grado y es el alfabeto que va desde la A hasta la Z. Siempre que nosotros necesitamos hablar, necesitamos comunicarnos con los demás, utilizamos ese sistema de signos que ya está alojado en nuestra memoria. Y no solo ese, tenemos otros códigos alojados en nuestra memoria que utilizamos al momento de necesitarlo. Tenemos dos situaciones distintas en las que utilizamos diferentes tipos de discursos. Entendemos la palabra discursos como la manera de hablar. Por ejemplo, los discursos formales los utilizamos cuando estamos en una conferencia, sirviendo una clase, dando una conferencia, una charla. Lo hacemos de manera más elaborada, más pensada. Lo que vamos a decir ya lo practicamos generalmente. Y los discursos informales, la manera de hablar informal, es aquella que es más espontánea. La utilizamos entre familia, entre amigos y casi todos los días. Como somos seres sociales, nos estamos comunicando todo el tiempo. Desde el momento en que nacemos, lloramos y ya cuando vamos creciendo, comunicamos a nuestra mamá lo que deseamos. Siempre nos estamos comunicando y hay diferentes formas de hacerlo. Tenemos, por ejemplo, un diálogo, una conversación, las fórmulas sociales de intercambio que siempre las estamos utilizando, los discursos y todas estas formas promueven la interacción entre diferentes individuos. No importa la clase de personas que seamos o que sean los demás, siempre estamos intercambiando información unos con otros, ya sea entre familia, entre compañeros de la escuela, del colegio, de la universidad, en el ambiente laboral. Incluso cuando vamos en un autobús, cuando vamos por la calle caminando, siempre estamos comunicando. Y además, no solo al hablar comunicamos, también podemos comunicar con nuestra actitud. Veremos ahora lo que es la lengua estándar, porque cuando estamos hablando, cuando estamos
pronunciando ciertos tipos de discursos, estamos utilizando una lengua. Veamos lo que es la lengua estándar, que es considerada la forma correcta, la forma ejemplar en una comunidad. Es la versión cuyas normas ortográficas y gramaticales siguen la mayoría de los textos escritos en esa lengua. Y además, pues, la que se enseña, ¿verdad?, como una lengua extranjera. Las características que identifican la lengua estándar son las siguientes. En primer lugar, su vocabulario está registrado en un diccionario estándar o en varios diccionarios estándar. Número 2. Una gramática reconocida registra las reglas gramaticales, ortográficas y la estructura completa de esa lengua para ser considerada una lengua estándar. Además, tiene un sistema de pronunciación adecuado, considerado muy educado, libre de regionalismos, de modismos, de todo aquello que hace que una lengua sea local. También una constitución que le da un estado oficial en el sistema legal de un país, es decir, que todos los asuntos oficiales y públicos se hacen en esta variante de la lengua, y eso la hace de manera estándar. La conversación en lengua estándar, por otra parte, es la interacción entre dos o más personas a través del lenguaje hablado o escrito, respetando su turno para participar, que puede girar en torno a uno o varios temas, condicionado por el contexto, y cada conversador puede expresar su punto de vista y discutir al respecto, pero todo se hace de manera formal, con la lengua correcta. No es como cuando estamos entre amigos, que todo es más relajado. En este caso, una conversación en lengua estándar va a ser aquella forma correcta de estarnos comunicando entre personas que se tienen un alto grado de respeto. Veamos la estructura de una conversación. Toda conversación debe tener una forma que generalmente todos los hablantes seguimos, sin darnos cuenta quizá algunas veces. Pero si queremos un discurso formal con una persona o hablar con una persona de manera formal, pues lo hacemos siguiendo esta estructura. Y ahí tenemos la primera parte, que es el saludo. Hola, ¿cómo estás? Y hasta levantamos la mano seguramente porque lo que queremos es llamar la atención. Y esa primera parte se llama apertura, saludo o llamado de atención, una invocación al destinatario, indicando pues el deseo de hablar con determinada persona. La segunda parte es la orientación, cuando ya le damos una orientación hacia el tema que queremos. Puede ser, ¿sabías qué? Que entonces son frases que introducen el tema o que lo orientan la conversación hacia ese determinado tema. La siguiente parte de la conversación es el desarrollo, y aquí es cuando nosotros realmente discutimos el tema en cuestión. Y dice distintas intervenciones de los interlocutores en las que se intercambian sus opiniones sobre el tema inicial. Y puede ser que también se vayan introduciendo nuevos temas durante el cual se puede incluir una secuencia, ya sea narrativa, descriptiva, argumentativa, etc. Es decir, que en el desarrollo de esa conversación seguramente surjan algunas personas están narrando una situación, otra puede estar describiendo, en otro momento se puede estar argumentando, es decir, que la conversación se presta para todo tipo de situaciones conversacionales o de todo tipo de temas. Finalmente tenemos la conclusión, que ya sabemos que es aquella situación que queremos dejar clarita en la mentalidad de los que nos están escuchando. Esa conclusión es la clausura del tema para finalizar el diálogo o introducir un nuevo tema que formará un nuevo núcleo conversacional. Generalmente es cuando llegamos a un acuerdo. Y ya para el cierre decimos un hasta luego o un hasta pronto. Es la parte final en la que se da por concluida la conversación con alguna fórmula de despedida
que es como la que tenemos aquí, hasta pronto. Puede ser sencillamente adiós, nos veremos mañana. Cualquiera de esas fórmulas sociales de intercambio nos sirven para este momento que es el cierre de la conversación. Aquí tenemos algunos ejemplos de situaciones comunicativas en las que se emplea la lengua estándar. Por ejemplo, vemos allí una mesa redonda que seguramente estarán discutiendo alguna temática sobre medicina, sobre economía, sobre política, sobre educación. Cualquier tema se puede desarrollar en una mesa redonda, pero en base a las reglas que la mesa redonda como técnica tiene, una de ellas es utilizar la lengua estándar, es decir, la forma más correcta de la lengua que utilizamos. También aquí tengo otro ejemplo y son las reuniones del Congreso Nacional. Se espera que esos altos funcionarios utilicen un vocabulario muy adecuado, muy formal. Las entrevistas con la prensa. Cuando esos altos funcionarios o personas importantes se dirigen a los entrevistadores de la prensa, lo hacen de manera muy formal, con un lenguaje muy cuidado. Es decir, que no van a decir tonterías, no van a decir refranes, dichos comunes en su participación. Más bien ellos van a cuidar de lo que dicen. Lo que dicen debe ser de la manera más correcta posible. Este es otro ejemplo. Las entrevistas diplomáticas es cuando los altos funcionarios de un gobierno o de un proyecto de un país interactúan con los gobiernos o los gobernantes, mejor dicho, de otro país o los representantes de ciertos proyectos importantes y ellos conversan acerca de esos proyectos. No lo van a hacer de manera relajada, más bien ellos cuidan de representar muy bien su país para que todo salga muy bonito, muy elegante, muy formal. Llegamos a la conclusión. Discursos formales. A todas estas formas de comunicación donde se utiliza la lengua estándar es a lo que llamamos discursos formales, porque se ha utilizado la lengua de manera formal, sin marcadores regionales. Los marcadores regionales son los modismos, que se refiere a los dichos comunes, a los refranes, a los regionalismos. No vamos a utilizar una forma regional de la lengua, sino la forma más adecuada posible, la más correcta. Tenemos una actividad independiente. Número 1. Desarrolla una conversación con un familiar sobre el tema de los extranjerismos en Honduras. Sabemos que nosotros utilizamos muchas palabras que son de otras lenguas. Enfóquese en lo siguiente. ¿Qué es un extranjerismo? Tengo aquí la respuesta, que son palabras del inglés o de otra lengua utilizadas en su familia en conversaciones diarias. También se puede enfocar en otras lenguas que utilizamos en Honduras. Tenemos palabras del francés, del italiano, etc. Hay muchas más. Y número 4, palabras de otras lenguas que se usan diariamente en la comunidad. Estos 4 aspectos los puede enfocar en la conversación que tenga con un familiar. 1 o 2, pueden ser más. Luego que haya conversado y que haya sacado las conclusiones, redacta. Luego de desarrollar la conversación, redáctela en su cuaderno, identificando cada parte de la estructura de la conversación y obviamente nombrando los personajes. Luego ilustre la conversación con los personajes participantes para que salga una tarea muy colorida y muy bonita. Número 2. Enlistar situaciones comunicativas donde se utiliza discursos informales, como expresiones coloquiales, regionales y modismos. Esto es para contraponer al discurso formal, ¿verdad? Muchísimas gracias. Siempre recordemos que les queremos estudiando.